Hola, hola mis coctelitos cognitivos, ¿cómo nos encontramos en este hermoso miércoles? Su servidora Berenice Sanz, divina y feliz de transmitirles un programa más desde aquí, desde Cóctel Cognitivo y sobre todo desde Casona Café. Yo feliz porque nos abren las puertas, pero más feliz porque el día de hoy tenemos un mega invitado, nuestro queridísimo psicólogo Vicente González Garnica. Ay, sí me lo aprendí. Garnica. Ok, Garnica, me corrijo. ¿Cómo estás, Vince? Bien, gracias. ¿Sí? Sí. Antes de pasar a tu tema que está exquisito, me gustaría preguntarte, ¿por qué la psicología, Vince? ¿Por qué no arquitectura? ¿Por qué no gastronomía? Claro. ¿Por qué la psicología? ¿Qué es lo que te apasiona? Originalmente inicié estudiando antropología. ¿En serio? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Soy originario de la Ciudad de México. Y en ese tiempo, digamos que conocí a un investigador muy importante, Luis Felipe Bey Patterson. Él fue parte del gabinete de Salvador Allende. Uh-huh. Entonces, un tipo pues, al que recurríamos todos. Estaba yo con él en un proyecto sobre chamanismo. Y entonces siempre me decía, yo no sé por qué te gusta antropología, dice, tu enfoque, siempre quieres saber un poco más acerca de las formas de pensar de las personas. Yo creo que de las tribus, yo me imagino, no sé, te cuestionabas. Sí, de las creencias de las poblaciones o cómo se generan este pensamiento mágico en las personas, ¿no? A partir de la brujería y todo esto, que era ese proyecto. Entonces me recomendaba siempre que mejor estudiara psicología. Ay, y tú dices, pues vamos entonces, con todo. Por azares del destino, tuve que emigrar a la ciudad de Puebla y justamente entré aquí a la Facultad de Psicología de la UAP a partir del 87, ¿no? Uh-huh. En el 87. Ok. Sí. Y entonces por eso tú decides mejor psicología, porque quiero saber por qué nos movemos como nos movemos. Sí, de hecho, sí, mi enfoque fue, entré a un grupo liderado por la doctora Doris. Uh-huh. Considero que somos los iniciadores de la neuropsicología en Puebla y a nivel nacional, ¿no? ¿Ah, entonces, sí? Hay muchas experiencias relacionadas con eso. Y trabajé igual en terapia familiar. Uh-huh. Y desde el 95 estoy trabajando en prácticas de crianza en la escuela para padres, en la Secretaría de Educación Pública. Ok, precioso. Y precisamente ahorita acabas de dar ya el tema. Estamos con el tema crianzas en equipo. En equipo. Ese es el tema, crianzas en equipo, porque normalmente tenemos este mensaje coloquial de que es tu hijo, tú cuídalo, ¿no? Sí. Tu hijo, tú críalo, es tu hijo, bolas. Sí, es muy común, incluso en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, la madre le dice a su pareja, ayúdame, te encargo a los niños, ¿no? Ayúdame a cuidarlos, ¿no? En ocasiones, digamos que pues siempre los hombres nos creemos esa parte de que, ok, es tu tema, tú lo manejas, tú lo sabes, y yo pues te echo la mano, ¿no? De vez en cuando. Y justamente por eso tenemos lo que decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Los mexicanos nos caracterizamos porque tenemos mucha madre y poco padre, ¿no? A su mecha. Eso estuvo muy bueno. Fer, un besote enorme, nos está viendo, dice que saludos, Veres, saludos al invitado. Besos, Fer, porfis, compartan. Excelente tema de cómo es que nos vamos a involucrar en esto de la crianza realmente para que el niño se pueda identificar también, ¿no? Sí. Algo que me gustó que compartiste y que de hecho está en mi estado es esta parte donde cuando al niño no se le abraza, bueno, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Prefacio? A ver, ayúdame, Vince. Es un proverbio africano. Proverbio africano que dice que cuando al niño no es abrazado por la tribu, uh-huh, ¿no? La quemará después para sentir su calor. No inventes, está fuertísimo. Sí, es fuerte, pero es muy importante y me parece que actualmente los niños viven y sobre todo a partir de la pandemia, digamos, los niños han vivido una negligencia de abandono, ¿no? Uh-huh. Compartir la crianza, por ejemplo, con las abuelas,
hemos encontrado niñas de 4 años cuidando a sus hermanitos, ¿no? De meses, ¿no? Entonces, justamente porque las madres pues se involucran en una actividad laboral, ¿no? A la que pues, igual tienen derecho. Y este tema de ahora con quién dejamos a los niños, ¿no? Siempre ha sido conflicto ya llevo 28 años trabajando en la escuela para padres de la Secretaría de Educación Pública, y recuerdo que un tema que me encantó, un derecho de los niños, que leí alguna vez de Andrea Bárcena, una periodista, decía, los niños tienen derecho a tener por madres a mujeres felices. Qué preciso. Sí, eso me encantó porque yo lo veía, yo inicié en la Mixteca poblana, y veía que había dos tipos de madres, ¿no? Había madres cuyos hijos tenían a un lado con las mosquitas, mosquitos muy pequeños que se hacían en sus labios, en sus ojos, buscando humedad, y yo decía, ¿por qué ni siquiera les espantan los moscas, ¿no? Y había otras madres que me preguntaban, ¿qué puedo hacer con mi hijo para que camine? ¿Qué puedo hacer con mi hijo para que hable, ¿no? Y a esas madres les brillaban los ojos. Y desde entonces, en el 95 que ingresé a educación inicial, siempre pensé que mi labor era cambiarle esas miradas, ¿no? Y eso hizo que me quedara, porque yo siempre he tenido la idea de que lo educativo debe ser revolucionario, ¿no? Y qué mejor revolución que aquella que se gesta en el seno materno, en donde puedes empoderar a una madre de familia, ¿no? Que son ellas y los bebés, son quienes más sufren los estragos de pues, una sociedad inequitativa, ¿no? En la que, pues, por ejemplo, yo escuchaba decir a las mamás, ¿no? Yo me levanto antes que todos, desde las 3, 4 de la mañana, y me duermo después que todos, ¿no? Ya que todos se fueron a dormir, todavía tengo que preparar lo del día siguiente. Un potencial muy fuerte, ¿no? Y sin embargo, en la percepción de muchos varones de la casa decían, pues es que no haces nada, ¿no? Ajá, sí, solo cuidas a los niños y solo haces de comer, ¿no? Y solo lavas. Y justamente ese es el tema. Recuerdo que siempre que les preguntaba, ¿y usted por qué trabaja todo el día? ¿Usted por qué siempre está activa en su casa todo el día? Me decían, por mis hijos, ¿no? Y entonces cuando trabajamos algunas actividades para realizar en casa, recuerdo que siempre me decían, es que no tuve tiempo para realizarlas, porque es que los niños me quitan el tiempo para lavar, me quitan el tiempo para cocinar, me quitan el tiempo para trabajar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo equilibrar esta idea de que los hijos nos quitan el tiempo y sin embargo todo lo que hacemos lo hacemos por ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo equilibras? Controversial. Sí, y justamente pues durante el proceso de aprendizaje que he tenido, pues aprendí que las madres en muchos lugares tienen a sus hijos cerca. Por ejemplo, mientras cocinan, en las comunidades tienen a sus hijos en un rebozo, ¿no? Entonces a veces los tenían de frente, y cuando iban a hacer algo con la leña, etcétera, pues se los echaban hacia atrás, pero no los soltaban, ahí estaban, ¿no? Y hablaban con ellos, ¿no? Les contaban lo que iban a hacer de comer, les hablaban, les platicaban, y tú veías la diferencia entre esos niños a quienes ellos tenían siempre cerca y aquellos niños que tú veías a quienes les prendían la tele para que se entretuvieran, ¿no? Ese concepto de entretener a los niños, ¿no? Que generó esto de las guarderías, ¿no? Los lugares en donde los niños se guardan, ¿no? Se dejan ahí como almacenados. Y esta idea de, por ejemplo, cuando compartir la crianza, prefieren que lo haga alguien que los cuide nada más, que no los maltrate, que les dé de comer. No importa que no aprendan nada, ¿no? Simplemente que no se expongan. Y algo que sabemos nosotros es que la actividad que realizan los niños de manera cotidiana, el jugar, ¿no? Esta escuela al aire libre que tenemos desde que nacemos, cuando te dan la oportunidad, pues desarrollas todo tu potencial, ¿no? Y cómo favorecer también estos vínculos con quienes esta familia, ¿no? Que te enseña, son los mediadores del mundo, ¿no? O sea, cómo te explican este mundo en el que estás desarrollándote,
cómo favorecen los lenguajes, cómo interpretan emocionalmente las relaciones, las interacciones, ¿no? Entonces, te encuentras a veces, por ejemplo, familias que comparten la crianza con las abuelas, ¿no? Y de pronto los niños crecen y le dicen a la abuela mamá, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde te das cuenta, o después se dan cuenta los padres que algo hicieron mal, ¿no? Que no estuvieron ellos tan cercanos a sus hijos, ¿no? Y algo que siempre escuchas a los padres, a los papás o a las mamás, decir, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, ¿no? Uh-huh. Y siempre piensan en lo material. Sí. Siempre que les digo, ¿y como qué es lo que? No, pues un coche, una casa, estudios. Pero nadie piensa en, le voy a dar el amor que ya no tuve, porque ya después cuando les preguntas, ¿y qué tanto estuvo cerca? No, pues mi papá casi nunca. Y mi mamá, pues sí estuvo cerca, sí, pero siempre muy rígida, ¿no? Así como buscando siempre en los hijos una perfección. Y me parece que eso es una tendencia muy habitual en las familias. Quieren que sus hijos tengan una perfección que como que idealista, ¿no? Uh-huh. Que no cometan ningún error, que sean prestadores de sus juguetes cada vez que llega un niño. Ajá. Y es como si se fuera el ideal, ¿verdad? Ajá, en esta idealización, como dices, Vims, psicólogo, yo considero que también tendemos a violentar al pequeño, porque como dice, le cargamos el peso de lo que yo no pude realizar, mis idealizaciones de mi yo, pero ahora el hijo. Entonces siento que lo orillamos y muchas veces hasta es obligado. Sí, es un adultocentrismo, ¿no? Claro. Es en el que lo haces porque yo lo digo, ¿no? Esa es una frase que tienen mucho las madres, ¿no? Y a veces cuando los hijos... Yo me acuerdo mucho de algo que a mí me ocurrió. Recuerdo la primera vez que mi mamá me dijo, ahora sí te voy a comprar unos zapatos a tu gusto. Yo tenía 12 años. Y lo recuerdo bien, hasta recuerdo, fíjate qué tan significativo es cosas como ese tipo cuando tú sabes que lo que tú puedes decir es tomado en cuenta, ¿no? Entonces yo recuerdo la zapatería, y el lugar, fue cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Mi mamá me dijo, te voy a comprar así los zapatos que tú quieras, entonces elígelos. Ahí voy yo eligiendo, hoy quiero estos. No, estos no, porque no te van a durar mucho. Bueno, entonces estos. No, esos tampoco, porque no te van a servir para la escuela. Y yo, al final, es que ella me dijo, ¿no? O sea, después de 3, 4, 5, entonces salí decepcionado, así como de, no son los que yo quería, ¿no? Esto no es lo que yo esperaba. Sí, entonces este tema de este adultocentrismo, ¿no? Muy exacerbado, que lo ves replicado en muchos contextos, por ejemplo, en preescolar, las primarias, en las escuelas, ¿no? Se replica mucho este modelo en el que el adulto es el sabedor. Ya no, fíjate que a veces ya ni siquiera solo de su cuidado y protección, incluso hasta de lo que deben de sentir, ¿no? Por ejemplo, este tema de cuando un niño se cae y llora, y lo primero que los padres dicen, no llores, cálmate, ya pasó, ya se te va a pasar, ¿no? O siempre minimizan mucho los estados de ánimo de los niños. En algún momento, hace poco, trabajando con una abuela, con quien ya habíamos hablado de este tema, le dice a su hijo, dice, quítate la chamarra porque hace calor. Y me volteé a ver, ¿no? Así como, hice bien. Y me dice, le dice, ¿estuvo bien? Digo, pues pregúntele. Sí. Entonces le dice, ¿tienes calor? Y le dice el niño, no. Y le dice, ¿cómo no? Si yo tengo calor. Uh-huh. y se me quedó viendo así como que ¿qué le dijo? ¿Qué hago? Sí, y ya le pregunté, y como ahorita, ¿no? Fíjate, ahorita estoy con chamarra y yo vengo toda destapada, ¿no? Sí, pero tú me dirás, oye, ¿qué no tienes calor? Yo te voy a decir, sí tengo calor, pero sabes una cosa, prefiero tenerla puesta que cargarla. Sí. O sea, correcto. Tal vez no tenga que ver con mi temperatura, ¿no? Pero tiene que ver con lo que yo quiero. Con mi opción, con mi decisión. Entonces, igual le digo, ¿no? Al niño, digo, es posible que sí tenga calor, pero la quiere tener puesta, ¿hay algún problema? Y dice, pues, no, pues, entonces le digo, o sea, siempre es ver en los niños, te digo, este modelo de cómo yo
quiero que sean, ¿no? Yo le dije a la abuela, le digo, ¿a usted no le ha pasado algunas veces eso? De que incluso, por ejemplo, se coma algo que ya ni se quiere comer y solo porque se lo sirvieron, porque así nos enseñaron, te tienes que acabar toda la comida. Sí. Dice, sí, pues sí. Pero entonces, pues hay que escuchar un poquito qué es lo que ellos quieren, qué les gusta, ¿no? Estas habilidades parentales están en este proceso, digamos, de construcción, ¿no? De familias democráticas, ¿no? Sí. Este paternaje, es decir, esta propuesta de paternar, que incluye también el maternaje, ¿no? Que tiene que ver con trascender esta idea de que el acta de nacimiento es prácticamente como una factura que te dan de un niño, ¿no? Sino de que tus actos, tus relaciones, tus vínculos con los niños es lo que va a lograr desarrollarlos y hacerlos auténticos. A veces los padres creo que queremos hacer una réplica perfecta de un ideal que va más allá de nosotros y en este sentido tiene mucho que ver cómo fuimos nosotros educados en nuestra infancia, ¿no? Influye mucho cómo los tipos de vínculos que tuvimos con nuestros padres los replicamos a veces cuando nosotros somos papás, ¿no? Si no logramos sanar, sanarlo, exacto. Si no logramos sanarlo, lo vamos a Incluso me ha tocado observar a maestras que trabajan con niños menores de 3 años, justo esto que, por ejemplo, no son tolerantes, ¿no? Y cuando platicas con ellos te das cuenta que tuvieron una infancia muy similar, ¿no? Entonces se replican. Por eso muchas personas, maestras, cuidadores, deberían de sanar este niño interior, porque de no hacerlo, imagínate tú, es muy común. Hay una periodista, Alejandra Cray, escribió un libro que se llama Matar a un hijo, ¿no? ¿Cómo ejercemos la violencia hacia los hijos, ¿no? En la investigación que hizo, el análisis es que cada 2 días muere un niño como consecuencia de la violencia física que ejercen sobre él, ¿no? Independientemente de la violencia sexual, la violencia emocional, ¿no? Fíjate, esa violencia emocional constante de comparaciones, de no puedes, de haz eso, ¿sí? de tú no sabes, ¿no? Es súper violento. Entonces, en los niños pequeños, pues es constante, ¿no? Es, digamos, como que piensan a veces los papás que los niños no saben nada, ¿no? Son tontos, o sea, no puedes hablar con... Me ha tocado madres de familia que digo, háblele a su hijo, pero si no me entiende, digo, es que así se construye el lenguaje se construye a través del oír, ¿no? Y además, el lenguaje no solamente va cargado de ideas, también hay emociones, la forma y el tono en el que le habla, entonces les tengo yo que enseñar arrullos, no se sabe, hay muchas mamás jóvenes actualmente, ya no se han transmitido varias cosas, varias actividades antiguas, por ejemplo, como los arrullos, ¿no? Cuando no pasan del arrullo nene, ¿no? Entonces, el tingiriringui. Ándale, el tingiriringui, ¿no? Y varias creencias sobre la crianza, digamos, que no se han transmitido. Entonces, por ejemplo, hace un poco recuerdo que trabajaba yo con una familia joven, con los que yo trabajo, con familias que tienen hijos menores de 3 años, y les preguntaba que qué actividades iban a hacer, por ejemplo, durante las fiestas patrias, ¿no? No, nada. Algo que se les ocurra. Bueno, mis papás hacen comidas, antojitos típicos y eso, pero nada más. Ok, les digo, entonces, ¿y ustedes qué recuerdo cuando su hija crezca? ¿Qué recuerdo le quieren heredar, ¿no? Le quieren decir, mira, cuando era menor, todavía no cumple el año, está por cumplir un año, le digo, ¿qué recuerdo quieren que tenga, no? Mira, aquí te vestimos, no sé, china poblana, convivimos aquí, les digo, es así como, ¿a qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué sonidos tienen, no? Por ejemplo, no sé, el grito de independencia, el olor a pólvora, por ejemplo, a mí me viene mucho cada vez que huelo pólvora,
me viene a la mente 16 de septiembre, sí, ¿no? Porque es cuando se queman. Sí, es donde hay más. Entonces, los olores te remiten mucho sí. a tu infancia, ¿no? Son nuestros recuerdos más primarios que tenemos. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo el de mi abuela, ¿no? Cuando la iba a visitar en la Sierra Norte de Puebla, en Xicotepec, siempre que llegaba en la tarde, olía a café, ¿no? Entonces, yo huelo café y me relajo, ¿no? Así te tranquilo, te sientes seguro. Sí, me siento seguro, me da calorcito, o sea, no sé, nuestros recuerdos y sobre todo cuando los hacemos de manera agradable, positiva, en vínculos con las personas que amamos, que nos aman, ¿no? Obviamente contienen nuestras emociones, nos ayudan, ¿no? Nos ofrecen una resiliencia que tal vez, incluso a veces no sabemos de dónde, pero nos llega, ¿no? Y por eso hay que ofrecerles a los niños muchas experiencias buenas, positivas, ¿no? Recientemente vivimos la época de Día de Muertos, ¿no? Sí. El olor a cempasúchil, por ejemplo, igual, cada vez que yo huelo un incienso, un copal, me remito a esa época, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de este trabajo en equipo justamente tiene que ver con estas voces que escuchamos, por ejemplo, la voz del papá, la voz de mamá, ¿no? La voz de los hermanos. Y entonces en ese sentido, a veces ayudar a los padres a que disfruten la crianza es algo hermoso, ¿no? Porque muchos padres no saben, todo el tiempo tú escuchas, no grites, no corras, ay, no sí, te siéntate, ensucies. no te ensucies. Ajá, hace poco. ¿Por qué eres así? Sí, hace poco estaba, yo participo mucho en algo que siempre me gustó. En la terapia, a mí me gustó mucho la terapia familiar, es decir, iba yo a la casa de las personas para conocer sus contextos en los que algunas situaciones que después no podían controlar, nacían, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en terapia con una persona de manera individual, cuando regresa a su casa, el contexto que le originó sus conflictos se lo vuelven a envolver y casi siempre trabajas con una persona lo mismo, ¿no? En terapia familiar, cuando involucras a su núcleo, a su círculo familiar primario, pues te das cuenta de cómo son estas interacciones, ¿no? Cómo se hablan, cómo se miran, cómo se acercan, etcétera. Te puedes dar cuenta de todo eso. Y en las visitas, el programa se llama Visitas a los Hogares. Uh-huh. Es un programa federal de la SEP, es en el que yo trabajo también. Visitas a los hogares. Entonces yo voy a sus casas y les asesoro sobre la crianza. Y esta es la parte bonita, ¿ves? Esta es la parte bonita porque, primero, porque a ellos se les hace difícil como que un hombre les asesore sobre crianza, ¿no? Sí, es como de... Culturalmente... desestructurar. Sí. Para estructurar nuevamente. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, involucrar a las nuevas masculinidades con una perspectiva de crianza de que el varón, ¿no? Puede hacerlo. A veces les parece así como que... Entonces les digo, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, como el cocinar, ¿no? Regularmente las niñas piensan que serán las mejores cocineras del mundo y entonces les dan trastecitos, ¿no? Para jugar, y les digo, por ejemplo, ahorita, como adultos, ¿quiénes son los mejores cocineros, no? ¿Sí? A veces no, pues son los hombres, ¿no? Les digo, pues es algo que aprendemos, ¿no? Igual, por ejemplo, este tema de como del el instinto materno, ¿no? Que se habla, ¿no? Yo les decía, bueno, el instinto es que por definición, un instinto es algo que está presente en toda la especie, ¿no? Y les digo, ¿han escuchado de madres que maltratan y matan a sus hijos? Sí. Entonces, imagínate. Por una depresión, ¿sí? Por un conflicto emocional, es más, hasta casi por vengarse del marido, pueden matar a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces digo, ya no es instintivo, es algo aprendido. Es algo que nosotros hacemos de manera aprendida. Entonces, a mí se me hace fascinante el trabajo con familias porque, te digo, estas habilidades parentales, ¿no? Que ellos desarrollan, no es lo mismo cuando los tienes en un lugar y les das consejos y les dices hagan esto, etcétera. Y te digo, algo que siempre dicen es que no tuve tiempo para hacer estas actividades. Y que vas a sus casas y entonces ves a la señora lavando, le puedes decir, por ejemplo, en una ocasión estaba yo así platicando con la señora unas cosas y tenía a su hijo por allá
y agarraba y dejaba de lavarse, sacaba y lo iba a ver, ¿no? Lo tenía como a 5 metros, ¿no? Y le digo, ¿por qué no lo acerca? Le digo, háblele, platíquele qué está haciendo. Cuéntele sobre usted. Le empezó a hablar y el niño dejó de llorar. Porque cada vez que se iba la mamá, a los minutos empezaba a llorar, ¿no? Sí, se alejaba. Y me dice, ¿y sí me entiende? Le digo, sí, sí, le entiende. Le digo, va a haber algún momento en que se va a acordar de lo que le platicaba a usted. Que este instante, para él, va a ser muy significativo de cuando su voz y lavando, que lava en un lavadero, ¿no? Le digo, usted y su voz, hablándole acerca de sus sueños, de sus cotidianidades, si está en la cocina, pues de lo que va a hacer. Y por ejemplo, ese tipo de cosas, si no las ves, no sabes cómo asesorarlos, solamente hasta que estás en sus contextos. Entonces, gran parte igual de la labor que hago en la asesoría con familias es enriquecer sus contextos, ¿no? Y que algo que no sabes si no estás ahí, ¿no? Claro. Que no sabes cómo interactúan, cómo se hablan, ¿no? No, entonces, pero mira, fíjate, lo que ahorita nos traes a nosotros, todos los que te estamos viendo y escuchando, es mucho para nosotros, nos suma demasiado porque nos ayuda a identificar, a agradecer, a reconocer si lo estamos haciendo de una forma que no nos está sumando. Entonces, realmente, psicólogo, sí nos está sumando demasiado todo lo que nos traes. Un beso enorme para Fer, que nos dice, yo abrazo a mis hijos y me siento emocionalmente y mentalmente y espiritualmente me fortalece el día. Claro que sí, mi Fer, claro que sí, un beso enorme, qué bueno que te lo permites. Ariana Morales, saludos, hermosa Vera, un gran programa. Saludos, dice Elvira Morales, saludos, no sé, Elvira. Compartan un excelente tema. Sabes que ahorita algo que decías, ese tipo de relación, de comunicación, a veces creo que el otro no me entiende, creo que el otro no me comprende y por eso, según yo, lo evito, ¿no? Para no tener una comunicación y para evitar el conflicto, pero realmente el otro entiende también desde su panorama, ¿no? Claro. Desde esta forma donde se está involucrando contigo. Y algo que me llamó mucho la atención también, que acababas de decir, era esta importancia de pertenencia, porque si no involucramos al hijo, al niño, las niñeces, tienden por eso a aislarse, sí, tienden a orillarse y dices, es que no entiendo esta juventud, ellos no se enfocan como nosotros nos enfocábamos. Y algo maravilloso que dijiste también que me gustó mucho, es recuerdos, hasta dónde te lleva tu espacio seguro, dónde te sentías tranquilo, dónde todo, o sea, estos recuerdos que nos llevan a formar, que hoy en día desafortunadamente mucho se está perdiendo, muchas tradiciones sí se están quitando, sí, se están haciendo a un lado. Y algo que me movió muchísimo, que dijiste, es que como profesionistas de la educación también deberían de sanar, porque si no transmitimos también enfermedades, ¿no? Sí, claro. Carencias. Sí, la intolerancia, ese de no grite, no corra, ¿no? Te digo, en una ocasión estaba yo en una visita, uh-huh, y el niño andaba corriendo, estábamos platicando de algunos temas, por ejemplo como estos, y el niño corría de un lado para otro, y la señora le decía, siéntate, y hasta que le empezó a gritar, ¿no? Le digo, quiero hacer una pregunta, le digo, ¿cuántas veces tiene usted que decirle a su hijo algo para que le entienda o para que le haga caso? Pues varias veces, a veces hasta que le pego, dice ella. Uh-huh. Le digo, ¿y por qué no le diste una sola vez? Pero lo tiene que hacer sabiendo que la está escuchando y preguntándole si comprendió lo que le dijo. Ya, entonces le digo, mire, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Le hablo por su nombre, ven. Le digo, oye, por favor, ¿nos puedes hacer el favor de sentarte un poquito aquí con nosotros? Ya, pues. Le digo, pero tengo para usted una pregunta, señora. Digo, ¿por qué quiere que se siente? Y me dice, se queda pensando, ¿no? Y dice, pues es que así tiene que ser, ¿no? O sea, tienen que estar sentados, ¿no? Le digo, ¿pero para qué? Ajá, ¿qué fin? ¿Qué pretendes ganar, no? Y entonces, está sentado el niño. Recuerdo que algo que comúnmente se dice es que a veces he escuchado a una mamá que le dice a otra, ¿no? Se te tocó un buen niño, no hace ruido, no chilla, ni respira, dicen por ahí. Está bien quietecito. Entonces, la idea de un buen hijo, y además ese es un gran conflicto, digamos, para las madres, es saber que son buenas madres. Por eso siempre buscan esta perfección, ¿ves? Entonces es como el hijo bien educadito, que no llame la atención, que no altere el sistema, ¿no? Lo social. Y entonces
así queremos, ¿no? Muchas veces niños que no lloren, que no pidan ni de comer, que nunca se enfermen, ¿no? O sea, entonces, pero cuando nos preguntamos, bueno, sí, ¿para qué lo quiero aquí? Que no se mueva, le digo, es que más bien yo cuando veo a un niño que no se mueve algo, yo siempre pregunto, ¿tiene algo su hijo? ¿No? Porque no es normal. Lo pellizcan, dicen por ahí. Un niño normal, digamos, explora, anda conociendo, ve, se mueve, ¿no? Si tiene deseos de moverse, se mueve. Pero nosotros nos encargamos, creo que este concepto de domesticar. Ay, qué duro. Tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Lo haces porque yo te digo, ¿no? Porque yo lo sé, porque yo lo digo como dices, ¿no? Sí. Pero lo sabes desde dónde también. Sí, pues. Y ya pues es complicado, por eso hablamos de esto. ¿Cómo replica? ¿Por qué sucede eso? Porque replicamos algo que hacían con nosotros. Sí. ¿No? O sea, replicamos este tema de que no tienes que moverte hasta que yo te diga, ¿no? Y algo que ocurre igual, por ejemplo, es la identidad de nosotros, cómo yo me siento aceptado en esta familia, ¿no? Porque cuando alguien viene, regularmente lo que hacemos es los niños que se vayan por allá, para que no perturben a las visitas. Es que esta es plática de adultos. Sí. Y entonces a veces los que llegan ni siquiera saben, a veces incluso sabes que hay niños porque ves juguetes por ahí, ¿no? Ya que ha de haber niños, ¿no? Ya los encerraron en la habitación viendo la tele. Pero ni sabes su nombre, nunca te los presentan, ¿no? Y entonces, ¿cómo un niño puede sentirse aceptado, ¿no? Y reconocido por su propia familia de decir, miren, les presento a mi hijo, ¿no? Se llama así. Y nosotros, los adultos, que nos encargamos de decir el enano, el pequeño, el bodoque, el chaparro, no les damos nombre, no tienen nombre, ¿no? Y es un derecho que tienen, ¿no? Los niños. Entonces, este tema de los derechos es igual, es algo que es muy importante, digamos que debemos conocer en familia, ¿no? Y no solamente porque sea un tema, sino porque en la actualidad me parece que tenemos que aprender. Ya no vivimos en estas familias tradicionales, ¿no? En las que se daba pues siempre un como exacerbado adultocentrismo, ¿no? Nosotros tenemos que, me parece que la labor de toda familia debe ser enseñarle a sus hijos a ser independientes, ¿no? De hecho es algo que hace la mamá desde que nace, ¿no? Le enseña a comer por sí mismo, a caminar solo, a ir al baño solo, ¿no? A autorregular sus emociones, o sea, a saberse controlar, ¿no? Él mismo. Entonces, todo eso se lo enseñamos, ¿no? Sin embargo, muchas veces pareciera que lo que queremos es hacerlos dependientes de nosotros, ¿no? Acabas de darle. Sí, te da, o sea, ves, por ejemplo, en la actualidad jóvenes que tienen 18 o 20 años y no se quieren ir de su casa, ¿no? Sí. O más años, ¿no? Más años. 30 años. Y quieren seguir ahí en su casa porque, pues, sobre todo en la pandemia, se agudizó mucho los conflictos de tipo emocional, ¿no? Porque evitamos el contacto con los demás, ¿no? Esta socialización que incluso es muy culturalmente en Puebla, bueno, yo siempre me llamó mucho la atención esto en Puebla. Los poblanos, perdón que lo exprese así, pero los poblanos son un poquito como que menos sociables, ¿eh? Hace como 3 años participé en unas encuestas para el Instituto Nacional de Salud, liderado por una reconocida antropóloga, y algunas de las preguntas decían: ¿cuánto tiempo ocupa usted para platicar con sus vecinos, ¿no? En la tienda o en la esquina, etcétera? El 99% de las personas a quienes yo encuesté me dijeron: ni siquiera me sé los nombres de mis vecinos. Más lo que te imaginas. Le pones apodo luego a la señora de la tienda, ¿no? Sí, siempre. La gordita. El señor de la papelería, la gordita de la tienda, o sea, no. Sí, no te sabes nombres. Porque, y sí, o sea, yo por ejemplo en la colonia donde vivo, pues hacia el sur de la ciudad, no veo en la calle así los vecinos. Me ocurre algo muy interesante que siempre que puedo lo platico, porque
es digno de verlo. Los dos vecinos que tengo llegan en su coche, se bajan, abren las rejas, la primera reja, la segunda reja, la puerta, se regresan a su coche, abren la puerta y su esposa y sus hijas entran, ¿no? Y ya después él se regresa otra vez a cerrarle todas las puertas. Es decir, ni siquiera yo he cruzado así una palabra de hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pareciera como que, no sé, de verdad a mí me llama mucho la atención eso. Entonces, evitar el contacto social, no sé si eso ocurría desde antes de la pandemia, porque incluso cuando yo llegué a Puebla, me tocó trabajar para un programa haciendo encuestas, ¿no? Entonces las personas me respondían atrás de la puerta, por la ventanita, desde la segunda planta, por el interfón. Me respondían encuestas y yo les preguntaba, ¿cuántas personas viven aquí? Tantas. Ok, ¿qué escolaridad tiene esta persona? ¿Qué escolaridad tiene esta otra? ¿Qué edad tiene? Y me daban toda la información. Les preguntaba, ¿cuántas Pero tarjetas? por la ventanita, lejos del contacto. Sí. Y me daban toda la información, ¿no? ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? ¿Cuántos televisores? ¿Cuántos coches? ¿Cuántas pantallas? Etcétera, etcétera. Y toda la información me la daban. Y todo era, pero por atrás de la puerta. ¿O el segundo piso? La parte de arriba, por la ventanita, por el interfón, me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho porque aprendí como a relacionar, a interactuar, ¿no? En esas condiciones, ¿eh? Wow. Entonces, bueno, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no ves en la actualidad, por ejemplo, niños jugando con otros niños. No. Entonces este proceso de socialización se detuvo drásticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿y qué pasa? ¿Qué hacen al interior? Ver la tele, pantallas, celulares, tabletas, televisores. Comen viendo la tele. Se acuestan viendo la tele, ¿no? En su recámara haciendo la televisión. Catherine Lecuyer, una investigadora canadiense, tiene un libro maravilloso que se llama Aprender en el asombro. Es una investigadora, dice ella, los niños no deberían, y es lo que sabemos a partir de las neurociencias, los niños no deberían de tener contacto con una pantalla hasta los 5 años de edad, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí desde bebés, tú ves a las mamás amamantando y dándole el pecho y su bebé viendo el teléfono, ¿no? Sí, o las televisiones. Vas en el transporte público, en cualquier lugar, y el niño empieza a hacer berrinche y luego le dan el celular. Sí, sí he visto. Entonces, este tema a nivel neurofisiológico tiene un impacto, ¿no? Sí. Tienen problemas de atención, ¿no? Sí. La atención es una habilidad neurofisiológica que es fundamental para la memoria y el aprendizaje, ¿no? Entonces, te decía, tú ves niños que no son sociables, ¿sí? No son tolerantes. No son tolerantes, no saben, no son empáticos, no pueden interactuar con otros niños. Y luego escuchas, por ejemplo, padres de familia que en este trabajo tengo la posibilidad de interactuar en algunas escuelas y siempre escuchas papás de, si te pegan, pega, ¿no? Sí. Regrésaselos. Y si te vuelven a pegar, te voy a dar más duro yo, ¿no? Para que te enseñes, dicen por ellos, ¿no? Está bien, ¿verdad? Así, ¿no? Pues para que no se deje. Y le digo, ¿por qué no le dice que no le gusta que le peguen? O sea, no sé si me explique. Sí, yo sí. No le saben, no saben enseñarle a alguien, a un bebé o un niño, a decir, di lo que siente. Sí, dialoga, ¿no? Sí. Genérate una herramienta, ¿no? Sí, ¿por qué se genera una herramienta? Habilidades sociales. Sí. Se supone que la familia es para eso, ¿no? Para que te enseñe a interactuar. Entonces, mandamos al exterior a niños, como dices tú, intolerantes, ¿no? Tú te das cuenta, a veces alguien se le cierra a otro, ¿no? En el coche. Sí. Y lo primero que se le ocurre es bajarse a querer golpear o a mentarte la mami. Entonces, y no les enseñamos a negociar. Manejamos mucho las recompensas o los castigos, ¿no? Sí. Por ejemplo, te decía yo de una familia democrática en la que los padres sean capaces de preguntarle al hijo, ¿de qué color te gustaría que pintáramos la casa? No preguntamos. Este tema, por ejemplo, de los gastos, ¿no? Tenemos tanto dinero, ¿qué les gustaría que los gastáramos? Nos alcanza para esto y para esto otro, ¿no?
No sabemos. Sí, digo, ni nosotros mismos a veces no sabemos ni qué queremos, menos sabemos, si no lo sabemos, digo, a veces en pareja no sabe negociar, ¿no? Ciertos temas, pues con los niños menos, ¿no? O sea, no sabemos hablar con niños, eso es a lo que yo me refiero. Sí. No sabemos cómo, preguntarle algo, cómo comunicarnos, a ver qué sienten, qué piensan acerca de, ¿te gusta este color? ¿Cuál te gustaría? Mira, hay una gama, ¿cuál te gustaría? ¿No? Tú ves a los niños decorando las paredes, ¿no? Con pinturas, ¿no? Y entonces las mamás, para las madres es así como de que, ¡ay, echaste a perder la pared!, ¿no? Uh-huh. Sí, andan los mosquitos, sí, ya me acaban de comer. Ya echaste a perder la pared, ¿no? Les digo, es una obra de arte. ¿Cómo va a ser una obra para su hijo? Abstracta. Para su hijo es una decoración, es una obra de arte. Una mamá que me imagino tal vez nos está viendo, le tocó pasar esto. A su hija le encantaba dibujar, ¿no? Ah, ok. Y pegaba dibujos por todas las... Y de pronto la regañó y dejó de hacerlo. Sí, Cuando estaba platicando de este tema, me dijo, tienes razón, la otra vez hizo esto, y yo la regañé porque se pasó y pintó la puerta. Y le digo, bueno, es que está expresando lo que siente, y nosotros no lo valoramos, no lo entendemos, no somos capaces de preguntarle, ¿qué fue qué significa esto? ¿O qué dibujaste aquí? Ajá, ¿no? ¿qué es esto? Ellos se están comunicando, ¿no? Sí, se comunican. Entonces, en la evolución de la especie humana ha sido eso, ¿no? Te das cuenta que hay cuevas que están pintadas, ¿no? Sí. Y actualmente son como los dibujos que haría un niño, ¿no? Sí, es parte de la evolución, ¿no? Es parte de nuestras habilidades comunicativas. Y si nosotros, fíjate que esta parte me encanta, ¿no? Reconocer las fortalezas. Yo creo que siempre que interactuemos con alguien, hay que decirle lo que nos agrada de esa persona. Tienes una hermosa sonrisa. Sabes, me encanta tu tono de voz, me gusta cómo te vestiste el día de hoy, ¿no? Y esto te lo digo porque en las interacciones familiares regularmente tú escuchas, te arreglaste mal, no te lavaste bien el cabello, estás desarreglada, o sea, rara vez escuchas una madre que diga, qué bonita te quedó la pared, ¿no? Entonces, los niños se tienen que adaptar a un mundo de adultos que todavía no comprenden, apenas están en proceso de construcción. Pero los adultos queremos que se comporten ya como adultos. Como si fueran adultos, ¿no? Sí. Entonces, ay, bien psicólogo, yo ya me dio ahorita Vicente, así como mucho. Vicente, ahorita ya me diste aquí un darme cuenta muy profundo que realmente tendemos nosotros a enfermar a los niños. Tendemos nosotros a poner nuestras expectativas de cómo tiene que ser cuando el niño trae su propia esencia, ¿no? Sí. Y todo esto sí como que mueve, preocupa. Yo te voy a decir ahorita que decías de los niños. Cuando nosotros éramos pequeños, las plazas donde creció tu servidora, estaba llena de niños, salíamos a jugar y correteábamos, le decía yo a mi esposo, nos imaginábamos, nos cuestionábamos entre niños, entre todos, si había vida en el espacio y que si había que no sé qué, o sea, pura filosofía y andábamos, pero a nuestro nivel, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y entonces, hoy en día, tristemente, como dices, hemos aislado tanto al infante, a las niñeces, que donde vive tu servidora y donde antes corría y jugaba, son estacionamientos de autos. De verdad, las plazas son estacionamientos de autos. Por ahí, por donde está todo, en mi colonia, todo, yo vivo por San Bartolo, el Agua Santa, sea Loma Bella, las plazas que eran recreativas, eran para juego, son estacionamientos de autos, así como la Margarita también he visto, y así sucesivamente otras colonias, ¿no? Así es. Entonces dices tú, ¿qué está pasando? Nuestras políticas públicas no están destinadas como para el sano esparcimiento, ¿no?, de los niños. Tú los ves, parques públicos, sin juegos infantiles, ¿no? Los más básicos, ¿no? Pero sobre todo, ves niños solos. Mira, en el parque, yo vivo en una unidad habitacional, y ves niños desde 4 años jugando solos. La otra vez escuchaba yo cómo hablaban un niño como de 6 años, y de verdad me sorprendió. Dijo, yo esto antes lo escuchaba
en las pulquerías. De verdad, cosas. Estaba escuchando una conversación yo con una amiga y escuchaba una conversación entre niños. Había niños como de 5 años a 9 años y estaban hablando de una niña que se masturbaba. Tan fuerte. Dicen, mira, esta es la no sé qué que se masturba. Y ya entonces alguien preguntó, ¿no? O sea, ya sabe lo que es eso, ¿no? Ya sabe lo que es masturbarse. Y entonces decían, y nos enteramos que esta niña vivía como en la tercera planta de los edificios de ahí, y entonces abría las ventanas y daba su show. Una niña como de 9 años. Se desnudaba. Y ese es el tipo de pláticas que tienen los niños ahí, ¿no? O sea, entonces, no hay adultos, o sea, no hay adultos que les ayuden como a interpretar las ideas o los conceptos, ¿no? Yo no escuché a ningún niño preguntar qué es masturbarse. Wow, eso o sea que está delicado. Por hecho, y entre esos, obviamente, van varios jóvenes que se drogan, ¿no? Ya hueles el humo de marihuana por todos lados, ¿no? Bueno, no sé por dónde tú vivas, pero por allá todo el tiempo en las tardes, incluso en las mañanas, ¿no? Salen fumando. Entonces, esta negligencia de abandono a la que tenemos la gran mayoría de los padres por cubrir ciertas necesidades, por ejemplo, nos llevan a no sabernos comunicar con ellos. Hay una actividad que yo siempre recomiendo a los padres que se llama correo familiar, ¿no? El gran conflicto de las mamás, por ejemplo, es, híjole, no estoy con mi hijo, está pequeño y no sé, ha de pensar que no lo quiero y cosas así. Y sí, los niños, la ausencia de sus padres para ellos es como un abandono, ¿no? Pero que se puede subsanar cuando la mamá hace su pequeño buzón familiar, que es una cajita con divisiones de cada uno de los miembros de la familia. Y entonces, qué interesante. Tú en tu trabajo o donde estés, por ejemplo, estés aquí, así como yo te estoy platicando, de repente te digas, ay, me acordé de ti, hijo, que no sé, me acordé de ti porque estoy haciendo esto, y lo pones en una notita, llegas a tu casa, lo depositas, ¿no? Al fin de semana, o como se pongan de acuerdo. ¿Quién tiene más notitas? ¿Sí? Y dicen, ok. Y entonces, está como volver a, digamos, sobre todo, como se deja escrito, cuando pasan los años, muchos años después, porque me ha tocado así en algunas terapias, lo trabajé, años después, ya cuando son adolescentes o adultos, ven esas notas, ¿no? Así de, ¿no? O sea, mi papá no estuvo, pero pensaba en mí, ¿no? O sea, se acordó de mí. Qué hermoso, Lick. Pues todos los que nos están viendo les mandamos un beso enorme. Jack, Carly, la verdad esto mueve mucho. Hay que ir modificando todo esto que estamos manejando. Considero que este tema que dijiste de la crianza en equipo no solamente es mamá, papá, sino somos todos. Todos tenemos que sumarnos y darnos cuenta que si tenemos la necesidad de cambiar, de empezar a modificar nuestras conductas, de empezar a reconocer que el niño es niño y que él necesita ser escuchado también, yo creo que desde ahí generaremos un gran cambio, ¿no? De conciencia, también de amor, porque como dices, desafortunadamente el niño aislado pues empieza a buscar su comunicación y muchas veces lo busca desde una forma equívoca. Sí, así es. Por ejemplo, tú vas en el transporte público y escuchas a un niño llorar, ¿no? Sí. Y ves a la mamá con la bolsota del mandado, con el bebé, y nadie se acerca para decir, le ayudo, ¿por qué llora su bebé? ¿No? Escuchas por ahí una voz de, niño, ya cállate, mamá, ¿no? Sí, o sea, no somos empáticos. Esa falta de empatía con una madre, ¿no? Y que ya no solamente es un tema de que solo los hombres deben de ceder ser el lugar. caballerosos, Sí, ceder, ¿no? El lugar. Tú es igual. Mira, luego a veces yo hago berrinche, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces me levanto pues, para darle la asiento, ¿no? Y ya, en la esquina se baja la señora que estaba adelante porque ahí se iba a bajar. Yo me quedo así, ¿por qué no se bajó? O sea, ¿por qué no si ya se iba a bajar, por qué no le dio el lugar a la señora, no? Y lo ves desde jóvenes y todos, entonces, es este manejo de la atención, del apoyo, ¿no? Mutuo, de verdad que este colectivismo en el que estamos muy ausentes, ¿no?
no somos empáticos ni con los vecinos, ni con los demás. Me parece que nos está marcando como sociedad, ¿no? Una sociedad justamente en la que las madres se ven solas, ¿no? O quienes están paternando se ven solos, ellos y sus hijos, ¿no? Sí. Y te digo, ¿no? Pocas veces ofrecemos una paleta, por ejemplo, un juguete, aunque sea, mira, yo a veces voy, empatía, por ejemplo, en el transporte, empatía, Lick, voy en el solo transporte empatía. y voy así con los niños, ¿no? O sea, digo, y este tema de creer que nos vamos a ver ridículos o no sé qué pensarán por querer agradar a un niño, ¿no? Por hacerlo reír. Es bonito, cuando haces reír a un niño, es bonito porque, pues, renuevas tu niño interior, ¿no? Dices tú ese que a lo mejor en otro tiempo no lo dejaron ser niño, ¿no? Y es bueno ser parte, por eso este tema de si al niño no se le abraza, sí, ¿no? Va a quemar la aldea. ¿Crees que va a quemar la aldea para sentir su calor? Sí, ¿no? Sí, porque no le estamos dando como identidad, no lo estamos integrando a una sociedad en la que puede ser amado, no solamente por su familia, sino por el contexto, ¿no? Que lo rodea. Y la verdad es que todavía si entre mujeres a veces está carente eso, entre los hombres es peor, ¿no? Sí, los hombres no nos enseñaron cómo paternar, ¿no? Solo nos enseñaron que nuestro principal rol era ser proveedores, ¿no? Y sí, muchas veces lo ves con las familias con quienes a veces interactúo, muy poco tiempo pasan con sus hijos, ¿no? Claro. El poco tiempo que tienen es con amigos, es trabajo, ¿no? Siempre es como que el tema es, siempre estoy trabajando, ¿no? Y pues al final creo que a nuestros hijos los condenamos al abandono, ¿no? Ese es el tipo de familia más común que tenemos ahorita, ¿no? Y me parece que sí necesitamos nosotros repararnos jugando. Sí, tenemos tenemos que jugar mucho, jugar con nuestros hijos. Y hay muchas actividades que podemos hacer, desde ir de visitas juntos, jugar, o sea, de verdad es hincarse. En alguna ocasión, durante la pandemia, tenía yo una familia que la mamá tuvo que trabajar y entonces el papá se quedó al cuidado de sus hijos. Tenía 2 familias así. Y entonces yo al papá siempre le explicaba y yo no me hacía caso, ¿no? Entonces un día llegué descalzo a su casa y le dijo, vamos al parque. No, me volteé a ver así, me ven los pies, así como le dijo, pero nos vamos a ir descalzos. No, hombre, tardó como media hora el señor para animarse. Y eso que vivía enfrente del parque, ¿no? Porque yo le explicaba que para el niño era importante que sintiera las texturas, la tierra, el pasto, la tierra. Y entonces desde que el niño, porque yo le pregunté, eso sucedió porque yo le pregunté, ¿cuántas veces tiene descalzo su hijo? Nunca. ¿O por qué? Porque se puede lastimar, porque se puede enfermar, porque se puede ensuciar, o sea, por miles de cosas. Nunca. Entonces nunca he sentido el piso, ¿no? Sí, desnudo, como siempre, se puede decir, ¿no? En la planta del pie con el piso. Y ya le explicaba yo por qué es importante, ¿no? Esa percepción de su piel con el ambiente, con todo. Pero no lo entendía. O sea, bueno, me decía que sí, pero no lo hacía. Entonces ese día salimos al parque y el niño desde que tocó el pasto lo levantó así como que... Algo extraño. Sí, algo extraño, ya lo volví a poner y lo ponía así. Y hasta que por fin se animó, ya estuvimos corriendo ahí en el pasto y el niño feliz, ¿no? A la fecha los llego a encontrar y en alguna ocasión iban para la tienda y los encontré descalzos, ¿no? Ay, qué bueno. Y nada más me volteó a ver el señor así como que hiciste buen trabajo. Gracias a usted, ¿no? Claro. Lick, pues yo agradezco mucho por el tema, está precioso, yo creo que nos falta mucho por aprender. Vamos a hacer un pequeño comercial. Recuerden que estamos aquí en Café Casona, San Jerónimo, Puebla. Se ubica en la 4 Sur 701, Colonia Centro. Su teléfono es 22 13 49 56 11. 22 13 49 56 11. Por si quieren hacer reservación. Ahorita tienen la promoción de mole de caderas. Así que está delicioso todo. Nosotros estamos disfrutando una bebida riquísima.
No pierdan esta gran oportunidad de andar por aquí, por el centro. Pasen, permítanse, degusten, porque todo está riquísimo aquí en Café Casona. También tienen área de restaurante, así que el pretexto lo ponemos nosotros, como dijo. Así que ya tienen pretexto para venir a visitar el centro en este fin de semana. Pasen por Casona Café o Casona Restaurante, cocina mexicana. ¿Sale? Y mucha felicidad porque Casona nos abre sus puertas el día de hoy y sobre todo porque tú nos abres de tu conocimiento. Yo estoy muy feliz por todo lo que traes. De verdad, me suma mucho, me recomoda y espero que todos los que nos estén viendo igual nos recomode. Yo como aportación y antes de finalizar, me gustaría decirles que hay un libro muy bueno que yo creo que lo has leído. Se llama Mi hijo, mi espejo, que es muy liberador también. ¿Sí lo has leído? No, fíjate que no. Es de esta Marta Chávez. Okay. Está bueno. Es muy liberador, pero también voy a leer todos los que ahorita comentaste, los voy a estar checando, porque suma demasiado, libera demasiado y nos ayuda a entender lo que empezaste iniciando, ¿no? Desde cómo, porque yo lo digo, porque soy la madre, porque soy el padre, porque soy la abuela, porque esto, porque el otro. Yo creo, Lick, que tenemos que empezar a sumar. Realmente, en lugar de seguir dividiéndonos como lo venimos haciendo, yo creo que es importante que si alguien está paternando, que si alguien está maternando, o simplemente no está mamá ni papá por cualquier circunstancia, ¿no? Pero están los abuelos, están los tíos criando, creo que tenemos que empezar a ser empáticos. A saber, ¿no? Sí. Y a saber qué hacer, ¿no? Sí. Saber que nuestra labor no solamente es de observar, ¿no? De alimentar y de cuidar que no te lastimes, ¿no? Que, sí, claro. Sino muchas cosas que se pueden aprender de todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, trabajamos, bueno. Yo sí también trabajo. Es que es mi trabajo. Aunque no lo creas. Es parte de mi trabajo, por ejemplo, la alimentación perceptiva, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Este tema en el que el niño, desde bebés, puede manipular la comida, ¿no? Siente la textura, sí. La huele, ¿no? Y entonces se pueden así... Y entonces ellos descubren sus sabores, ¿no? Y no están mediados por un adulto que diga, no, yo no le doy cebolla porque a mí no me gusta, ¿no? Sí, eso muchas veces eso sí. Entonces, le digo, a ver, denle una cebolla y entonces agarra así con que la huele, la muerde. Le lloran sus ojos, y se la ¿no? come como si fuera manzana. Así y la mamá así de, haciéndole gestos. Le digo, pero ese es su hijo. O sea, a su hijo sí le gusta, usted no, pero a su hijo sí. Y él está descubriendo, entonces ofrézcale una variedad. Y así como Sí, gracias, qué hermoso. Así como la alimentación perceptiva, también la crianza perceptiva. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta, sin ser expertos, qué es lo que a mi hijo le hace feliz. Claro. ¿Qué es lo que a mi hijo le gusta? Claro. ¿Sí? O sea, sin necesidad de a lo mejor leer o tener que aprender mucho, porque a veces creemos que necesitamos saber mucho para poder ser buenos padres. Y yo creo que esta crianza perceptiva que nace del corazón, una crianza amorosa, ¿no? Es la que nos dice, sí, estoy criando con amor, ¿no? Sí. Se nota en la cara de mi hijo que está disfrutando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso no necesitas un manual o no necesitas a alguien que te diga, lo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Simplemente con que veas la felicidad de tu hijo y que tú disfrutes la crianza, disfrutes la cercanía de un niño, ¿no? Sus gritos los escuches como música. Ese día vas a decir, creo que sí, ya estoy aprendiendo, ya estoy trascendiendo esta como humanidad que tengo, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que tanto dices, yo recuerdo la historia de uno de mis jefes que le mando un beso enorme. María Torres, un besote que nos estás viendo, de mis jefes, que decía él, estaba pequeño, tenía 6 años y lo bañaba su mami. Y tenía 6 años y le decían las abuelas, las tías, no bañes a ese niño que ya está bien viejo, se lo vas a hacer bien mamitero y lo vas a hacer no sé qué y todo esto. Él recuerda esos recuerdos, los recuerda con mucho amor y como dices, el recuerdo de esa infancia le llegan aromas y todo, porque su mami fallece cuando él tiene 7 años. O sea, 1 año después fallece, pero esa infancia, como dice él, desde donde su madre le dio, dice, un niño mimado será un niño feliz, él me dice mucho eso, un niño mimado será un niño feliz. Le digo, sí, dice, porque muchos te dicen, no mimes a ese niño, lo vas a hacer maleducado, lo vas a malacostumbrar, lo vas a no sé qué, lo vas a hacer cobarde, y así sus argumentos. Él es un hombre muy valiente hoy en día, lo cual yo respeto mucho, pero qué bueno que su madre se lo permitió, qué bueno que cerró todos esos constructos que le decían, no hagas esto, no hagas el otro, porque era su manera de maternar. Claro. Y más que nada porque la historia fue así, ¿no? Sí, desde donde
se podría decir, se despidieron de alguna forma. Mira, fíjate que estas creencias sobre la crianza, por ejemplo, como el de déjalo que llore, ¿no? Para que haga pulmón, o para que no se haga chip y no se sienta así demasiado consentido. El estrés, hay un estrés tolerable en los niños, ¿no? Es decir, es cotidiano, de hecho, para los niños. Algo nuevo les causa cierto estrés. Una persona que no conoce causa cierto estrés, pero lo empiezan a controlar. Cuando el estrés se prolonga, ¿sí? El cuerpo produce lo que se llama cortisol, ¿no? Sí. Y el cortisol, cuando, digamos, nos intoxicamos de cortisol, los estudios indican que adultos que vivieron estrés tóxico en su infancia son adultos alcohólicos, más propensos a la drogadicción, ¿no? Que necesitan como ese cortisol, generar... esa sustancia generada. Sí, exacto. O sea, si somos adictos, digamos, a eso, entonces por eso es importante, ¿no? No dejar que un niño esté llorando todo el tiempo, ¿no? O no molestarlo solamente por puro gusto, que muchos papás, por ejemplo, en la actualidad hacen, ¿no? No sé por qué los niños, los varones, los quieren hacer así como que muy rudos, ¿no? Y entonces, desde bebés los hacen... He visto muchas de esas interacciones del papá con los niños de pegarles, molestarlos, como si el estar molesto fuera parte de una masculinidad, ¿no? Que ellos esperan, supongo que los haga niños fuertes, ¿no? Entonces, como tú dices, los niños más fuertes son los niños que son amados. Qué bonito. Lic, ¿con qué nos deja? Pues ya, nos vamos, el tema está precioso, espero que no sea la única entrevista, la verdad está increíble todo su tema, a mí me suma mucho, porque aunque ya no tengo pequeñitos, interactúo con niños todavía, y me suma mucho, y me gusta verlos correr, me gusta verlos gritar, me gusta ver que se suben, que se bajan, y es que así vamos conociendo el mundo, ¿no? Desde este ensayo y error, como dicen, desde este tocas, aprendes, te das cuenta que no, que mejor no, y te das cuenta que sí, y las texturas, y los sabores, y el conocimiento, y el interactuar con el otro, ¿no? Sí, es como también nosotros vamos aprendiendo como adultos, pero no sé por qué nos negamos tanto a que el niño lo haga. Sí, y yo siempre que inicio interacciones con familias, siempre les cuento esto, y tiempo después me dicen, no se me olvida eso que nos dijo, los niños tienen derecho a tener por madres a mujeres felices. Eso es con lo que yo quisiera cerrar, porque de verdad un adulto feliz es un adulto tolerable, es un adulto amoroso, es un adulto que disfruta el paternaje, ¿no? Y no necesitamos, como dices, ser papás, porque también somos tíos. ¿Sí? Yo ya soy abuelo, ¿no? Sí. Abuelos, padres, vecinos, acompañantes, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos cerca alguna infancia con la cual nosotros podemos aportar algo, ¿no? Claro, lo acabas de decir. Esto es un trabajo en equipo, no sí porque porque tú eres el papá, tú eres la mamá, no, es un equipo y hay que ser muy empáticos y tolerables, ¿no? Sí. El niño hay que, perdón, se me trabó mi lengua, hay que empezar a escucharlo, porque también trae un mensaje de que nos enseña como adultos cómo se ve el mundo desde su perspectiva, nos enseña a ser tolerantes, trae muchas bellezas. Sí. Ese niño algún día nos guiará y eso será maravilloso si es un niño amado. Yo de verdad me tocó también tener como madre una mujer increíble. La amo porque para ello yo no la recuerdo gritando, no recuerdo, siempre la recuerdo ser muy tolerante con nosotros y me permitió ser yo, lo puedo decir así, aprender desde lo que yo quise, porque nunca me dijo, ay, tienes que hacer esto, lo otro, no, entonces eso lo agradezco mucho. De verdad no digo, ay, soy la supermujer, pero me considero una persona que ahí voy, que voy aprendiendo en base y error, y yo creo que eso es importante también, ¿no? Que dejamos que nuestros niños fluyan para que sean adultos que sigan fluyendo con su venir, ¿no? Sí, que los niños leen este mundo, ¿no? Claro. Leen nuestros actos, leen nuestros gestos, leen cómo los tratamos, lo que les dejamos hacer, lo que les prohibimos. Todo lo están leyendo y están aprendiendo esa lectura. Entonces, en la medida en que podamos enriquecer amorosamente este libro llamado vida, ¿no? Vamos a poder, pues creo que dejar una nueva generación, ¿no? Claro. Que más sana, que haga más crecer, bonita. sí, así es, que nutra más nuestra sociedad, ¿no? Claro que sí. Pues, Lic, muchas gracias, Vicente.
Muchas gracias. Gracias a ti, Vera, y gracias a todos aquellos por los que nos están viendo. Ojalá y no sea la última entrevista, que nos regales más de tu conocimiento. Claro. Y pues ya saben, estamos en Casona Café y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Besitos.